El doctor Santiago Guarderas, él es un prestigioso constitucionalista ecuatoriano, además de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador. En los últimos días fue destituido, se podría decir, por 2 ocasiones del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura por un juez inferior. Posteriormente este juez fue destituido por otro juez de Guayaquil a pedido del presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, estamos viviendo en una especie de maraña judicial, de laberinto judicial. Le pediremos un comentario justamente al doctor Santiago Guarderas sobre esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es su lectura sobre lo que pasa, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Bueno, definitivamente el pueblo ecuatoriano está expectando que aquí la justicia responda a intereses políticos. Con la Constitución de Montecristi habíamos creído que íbamos a tener un ordenamiento garantista de los derechos, luego se expidieron una serie de leyes, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, el Código Orgánico de la Función Judicial, que buscaban modernizar la función judicial, que buscaban el que la justicia realmente provoque confianza en la ciudadanía. Pero cuando vemos que jueces distorsionan las normas legales para satisfacer intereses políticos, volvemos una vez más y agravamos esa desconfianza que tenemos del pueblo ecuatoriano en las instituciones. Es decir, no tiene nada de jurídico esta decisión en primera instancia del juez Cova de destituir al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Hemos hablado de la cuestión política, pero dentro de lo jurídico, ¿un juez inferior puede destituir al juez superior? Mire, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 22, se establece que en caso de incumplimiento de sentencia de parte de servidoras judiciales o de acciones o omisiones durante el trámite, se considerará como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de la Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función. Una falta gravísima da lugar a la destitución, pero es el Consejo de la Judicatura el organismo que, de acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales, debería destituir. Pero el presidente del Consejo era el que al parecer cometió la falta. Claro, pero es el Pleno, sin presencia del presidente. Ahora, esta es una primera lectura que se puede dar porque la Ley de Garantías establece. Yo creo que el artículo 86 es mucho más amplio y garantista los derechos, habría que pensarlo. Y en el artículo 86, numeral 4, establece que en el evento, si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Aquí en la Constitución no se establece ninguna restricción o ninguna salvedad de funcionario público. Si nos atenemos a la norma suprema de la Constitución, un juez de garantías constitucionales podría inclusive destituir al presidente de la República. Pero entiendo yo que en un caso anterior la Corte Constitucional ya resolvió sobre ese caso y de alguna manera dispuso que no es posible que un juez inferior pueda actuar destituyendo a un juez superior. Mire, hay una resolución anterior, es el caso 1114-10, en la sentencia 076 de 22 de diciembre del 2010, en el que la Corte Constitucional efectivamente llega a una conclusión en el sentido de que dice, al tratar de una destitución de un rector de una universidad de Esmeraldas, en el que dice que conforme lo determina la Constitución de la República en sus artículos 93, numeral 5 y 9, artículo 426, la Corte Constitucional es la única competente para conocer y resolver las acciones por incumplimiento, así como para iniciar un proceso de destitución. Sin embargo, la propia Corte dictó la primera sentencia de jurisprudencia vinculante, la sentencia 01, que es posterior, el 29 de diciembre del 2010, en el que claramente en el numeral 46 de esta resolución dijo: la Constitución de la República prevé con carácter específico en el artículo 86, numeral 4, un mecanismo para el cumplimiento de sentencias en materia de garantías jurisdiccionales. Y posteriormente reconoce en el artículo 436, numeral 9, el mecanismo genérico de competencia exclusiva de la Corte Constitucional tendiente a velar por el cumplimiento de las sentencias. Ahora, hay dos tipos
de garantías, una de carácter específico y una de carácter genérico. ¿Cuál es la que predomina o debe predominar en estos casos, doctor? En el artículo 86, numeral 4, porque aquí se establece la garantía y por eso un juez constitucional puede llegar a la destitución, inclusive el presidente de la República. Pero, Fernando, aquí hay que tener en claro, el juez Cova no podía dictar la medida cautelar porque no se cumplían los requisitos establecidos en la Constitución para dictar una medida cautelar, es decir, todo el procedimiento está viciado. Entonces, ¿se justifica que la Fiscalía haya iniciado una investigación? En mi criterio sí, porque fíjese usted que el presidente del Consejo de la Judicatura suspende provisionalmente al juez Hernández por una serie de denuncias que presentara el gerente de Petroecuador cuando hubo la destitución de 600 funcionarios. Y fíjese usted qué extraño. Varios de los trabajadores presentaron al juez Hernández, juez 22º de lo penal, acciones constitucionales, medidas cautelares, y en todas ellas, que se presentaron más o menos a las 5 de la tarde, el juez Hernández a las 12 de la noche dictaba la medida cautelar, decía que había vulneración de los derechos, suspendía el acto y ordenaba la restitución del trabajador a Petroecuador. Qué extraño que 300 casos estén ante el mismo juez Hernández, y entonces esto genera en el gerente de Petroecuador que presente una denuncia al presidente del Consejo de la Judicatura, y el presidente del Consejo de la Judicatura, en ejercicio de sus competencias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, ordena la suspensión provisional, ordena que se abra un expediente administrativo y que luego de ese expediente se sancione. Por eso es que la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura en ese caso específico estaba apegado a derecho. Hemos tenido algunas luces en torno a lo que está sucediendo en este momento en la función judicial. Simplemente nos queda una reflexión. ¿Qué irá a pasar a futuro con esta nueva comisión tripartita que será la encargada de justamente reestructurar a la función judicial?